Ya listo. Vamos a hablar, esta es la primera unidad, ¿no? En la segunda unidad, el origen de la humanidad, pero ustedes ubiquen el título, Evolución de los homínidos. Evolución de los homínidos. Homínidos va con H y tilde en la primera I. Evolución de los homínidos. Según esta teoría, ¿no?, que nosotros estamos viendo, esta teoría es científica. Los actuales seres humanos somos el resultado de un largo proceso evolutivo, ¿no? Según la teoría que nosotros vamos a ver hoy día. Eso es lo que se dice, ¿no? Los actuales, es decir, nosotros somos el resultado de un largo proceso evolutivo. Hay diferentes teorías sobre este largo proceso de hominización y siguen estudiando, ¿no? Los científicos, que son los mejores detectives, pues ellos siguen buscando, siguen excavando, siguen analizando los años y las características de estos primeros homínidos que aparecieron en la Tierra y que se dice que somos el resultado de ese proceso evolutivo. Tenemos aquí, dentro de la evolución biológica, ¿no?, de esos primeros homínidos, que esos primeros seres aparecieron en el continente de África, según los estudios, ¿no? Esos primeros seres aparecieron en el continente de África. ¿Quiénes eran estos primeros seres que aparecieron en África? Los llamados Australopithecus. Australopithecus. Estos primeros seres, los Australopithecus, iniciaron el bipedismo. ¿Qué significa bipedismo? Que es con B grande, es decir, que ya podían sostener sus pies sobre la tierra, las piernas, los pies. Estos Australopithecus, aparte que ya iniciaron el bipedismo, utilizaban palos y piedras. ¿Para qué utilizaban esos palos y piedras estos Australopithecus? Para realizar algunas tareas. ¿Qué tareas eran? Romper un hueso, coger frutos de los árboles. Los Australopithecus no fabricaron ni una sola herramienta, no fabricaron ninguna sola herramienta. Y según el estudio, indican que los Australopithecus eran vegetarianos, porque lo único que comían era frutas. Luego de estos Australopithecus, que fueron los primeros, según esta teoría, en aparecer en África, estos Australopithecus evolucionaron. Por eso es que yo, cuando inicié, dije que somos el resultado de un largo proceso evolutivo, porque todo va evolucionando. Estos seres inician así y van cambiando las características, tanto en la forma de pensar como en sus rasgos físicos. Luego de los Australopithecus aparece otro género, que era el Homo habilis. Homo va con H, por favor. Homo habilis, habilis también va con H y con B grande, va separado. Homo habilis. Igual ya mismo les escribo para que escriban bien y tengan correctamente esos nombres. Este Homo habilis le dan este nombre porque si decimos Homo habilis, siempre el Homo, cuando usted escucha Homo en la cuestión de género, ¿no?, de los primeros seres, significa hombre. Homo es hombre. Y Homo habilis era un hombre hábil. Hombre hábil, eso es lo que significaba. ¿Por qué lo consideraron ya como un hombre hábil? Porque estos seres ya empezaron a fabricar utensilios. Estos seres del Homo habilis
también eran carroñeros, es decir, que comían lo que los otros animales dejaban, ¿no? Y ellos se alimentaban de lo que sobraba. Dentro del Homo habilis, nosotros también podemos decir otras características, que los Homo habilis ya tenían un cerebro que ya era la mitad del nuestro. Ellos ya podían agarrar mejor las cosas. Los dedos, sus manos, tenían el pulgar opuesto. Ya tenía pues sus 5 dedos, pero el pulgar era opuesto a los demás dedos. Estos Homo habilis, al igual que el del Australopithecus que estuvimos hablando anterior, que fue el primero, estos no emitían ningún sonido, no hablaban, no hablaban ni emitían sonidos. ¿Por qué ya eran carroñeros? Como les dije, lo que dejaban los depredadores, los animales más grandes, ellos lo que hacían era comer lo que les sobraba. Y estos Homo habilis solamente cazaban animales súper pequeñitos, pájaros, ratones, lagartijas. Eso es lo que cazaban los Homo habilis. Pájaros, ratones, lagartijas. ¿Y cómo cazaban esos animales súper pequeños? A punta de pedradas. De esa forma ellos cazaban esos pequeños animales. Luego de que nosotros estamos viendo ya dos géneros, mire, dentro de la teoría que estamos observando, estamos aprendiendo. Tenemos los Australopithecus y ahorita acabamos de hablar del Homo habilis, que es hombre hábil. De ese Homo habilis hubieron distintos representantes de ese género Homo, diferentes. De ese Homo, que era hombre, allí se fue, ¿no? Fueron apareciendo más representantes de ese género Homo, que evolucionaron de una forma totalmente distinta. ¿En qué continentes? Recordemos que el Australopithecus, según la teoría, es de África, pero todos estos géneros Homo evolucionaron en el continente de África y en Asia también, y en Europa. África, Asia, Europa. Todos estos otros géneros que aparecieron de los Homo, ellos ya cazaban, fueron perfeccionando su tecnología, todos sus conocimientos, porque el cerebro ya iba creciendo un poco más. Recordemos que los Homo habilis, ya el cerebro que ellos tenían ya era la mitad del nuestro. Tenían mejor capacidad para pensar y por eso todo el resto de esos géneros Homo ya pudieron cazar animales más grandes, ya no esos animales súper pequeñitos como los había nombrado y a punta de pedradas, sino que fueron perfeccionando sus herramientas, su tecnología, sus conocimientos. Toda esa clase de género del Homo se extinguió, menos el Homo sapiens. Sapiens, tal como lo escucha, con S termina NS, Homo y aparte sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens? Sabemos que Homo es hombre, ¿no? Y sapiens es sabio, pensante. Homo sapiens era hombre pensante, hombre sabio. Pues que según la teoría es la más cercana de este grupo de género que estamos hablando, es que de allí nosotros salimos. Porque todas esas clases se extinguieron menos el Homo sapiens. Y ahorita usted va a saber por qué. El Homo sapiens es de origen africano, ¿no? Y luego pues pasó a Asia, pasó a Europa,
posteriormente a América y a Oceanía. O sea, pasó por todos los continentes. Su origen es de África, luego pasa Asia, luego pasó a Europa, luego pasó a América y luego Oceanía, porque en todos esos continentes se han encontrado restos, vestigios de estos primeros seres. ¿Cuáles eran las características del Homo sapiens para que digan que ese es el más cercano a nuestra evolución y las características que tenemos actualmente? Tenemos que ya el cerebro del Homo sapiens ya era grande. Fabricaron mejores sus herramientas. Trabajaban en grupos. Construían trampas para cazar animales. Y uno de los logros más magníficos de todos estos géneros de los Homo es que este Homo sapiens logró encender el fuego. Los otros homos, mire que no hablé del Homo erectus, por eso solamente dije un resumen que del Homo habilis aparecieron otras clases de homos, que el único, todos esos se extinguieron y el único que sobrevive es el Homo sapiens. Pero estos Homo habilis, Homo erectus, que no hablen nada del Homo erectus, ellos solamente lo que hacían era coger el fuego de los bosques y pues ya aprendido, pues ellos lo mantenían, que eso fue lo único que habían logrado como adelanto, mantener el fuego, que no se esparciera en los lugares donde ellos estaban, porque si no también morían ellos o se provocaba un incendio. Lograron mantenerlo en el espacio donde ellos estaban allí, ¿no? Para calentarse, y ahí estuvieron ya luz y sobre todo para espantar a esos grandes depredadores. Pero ya el Homo sapiens logra encender el fuego, lo logra encender por fricción. ¿Qué hacían los Homo? ¿Cómo descubrieron el Homo sapiens? Al rotar una vara sobre un pedazo de madera. De esa forma ellos pudieron encender el fuego, al rotar una vara sobre un pedazo de madera por fricción. También los Homo sapiens ya lograron desarrollar un lenguaje, pero era muy primitivo, no se va a parecer para nada lo que después, ¿no?, fue cambiando dentro de los seres humanos. Pero para los otros géneros que emitían ciertos sonidos y los primeros no emitían nada, ya estos Homo sapiens ya pudieron lograr un lenguaje, pero es un lenguaje muy primitivo, de pocas palabras, pero sí era útil para comunicarse entre ellos, que era lo más importante. Al momento que ellos desarrollan un lenguaje, ¿no?, a la manera de ellos, eso le provocó la capacidad para resolver todos los problemas. Estos Homo sapiens ya eran humanos como nosotros. ¿Por qué fue el único género que sobrevivió? Y por eso es que dicen que de allí nosotros hemos salido. Porque durante ese tiempo que estuvo el Homo sapiens, hubo un gran cambio climático. ¿Por qué se produjo este gran cambio climático? Porque hubo una erupción de un supervolcán y también una glaciación tremenda, ¿no? Sabemos que es el aumento de hielo, pero fue un cambio climático totalmente brusco, que según los historiadores indican que nadie
según la erupción de ese supervolcán, más la glaciación que se produjo, era para que no existiera nadie, se extinguieran todos. Pero estos Homo sapiens sobrevivieron. Estos Homo sapiens se ingeniaron para protegerse mejor del frío, para cazar de una forma más eficiente, para crear herramientas más complejas para poder, ¿no? Animales más grandes se supone para abrir la carne. Ellos fabricaron herramientas más complejas. Ya lograron cuidar mejor sus hijos. Estos seres fueron tan inteligentes que lograron superar la catástrofe. Eso tenemos como dato dentro de los Homo sapiens, ¿no? Hasta allí vamos. Para la otra semana hablar de otro tema que ya fue después que ya aparecieron estos seres. Vamos a hablar de cómo fue que fuimos cambiando, ¿no? Poco a poco, y cierta comparación que existe con un animal y el de nosotros. Miren que tenemos como un dato también dentro de este tema de la evolución de los homínidos, aparte de los Australopithecus que hablamos, del Homo habilis, de lo que dije, bueno, en forma general de todos los homos que sí se extinguieron y que solamente sobrevivió el Homo sapiens. También tenemos el hombre de Cromañón. Ese es otro dato, aparte de lo que yo he hablado. El hombre Cromañón. Cromañón. Este hombre de Cromañón ya tiene las características bastantes al ser humano actual. El- Se han encontrado fósiles de este hombre Cromañón en Francia. Ya entonces es considerado como el antecesor inmediato del ser humano actual, ¿no? El hombre de Cromañón. Vemos características ya, la posición, los rasgos, ya es totalmente al nuestro. Entonces ese tenemos también como datito allí que han encontrado pues fósiles en Francia.